Mi nuera le fue infiel a mi hijo con su mejor amigo mientras yo le pagaba el negocio que montaron juntos. Pero retiré mi dinero antes de que él se enterara y dejé que ella le explicara sola por qué quebraron. Nunca fui la suegra que se mete donde no la llaman, nunca fui de esas mujeres que controlan horarios y revisan cuentas ajenas. Cuando Andrea llegó a la vida de mi hijo, la recibí con los brazos abiertos, con la mesa puesta del domingo, con el corazón dispuesto a quererla como si fuera una hija más, la incluí en los almuerzos familiares, en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en las conversaciones íntimas donde se cuentan las cosas que duelen y las que alegran. Con el tiempo le abrí algo. Más que mi casa y mi mesa, le abrí mis ahorros, le mostré los números de mis cuentas, le enseñé cómo había construido todo desde cero con mis propias manos mientras ella asentía con respeto. Mi hijo quería independizarse, montar algo propio con ella, dejar de alquilar y tener un negocio que los representara ante el barrio y ante la familia. Vino a hablar conmigo un domingo en la noche, estaba nervioso. Movía las manos mientras explicaba el proyecto, los números, el plan, las proyecciones a 5 años que él había armado con ayuda de un amigo contador. Yo lo escuché hasta el final sin interrumpirlo, lo miré a los ojos y le dije que sí sin pensarlo 2 veces, sin pedirle un papel firmado, sin poner condiciones, sin preguntarle qué pasaría si el negocio no funcionaba como esperaban, lo que ninguno de los dos sabía en ese momento, lo que yo descubriría casi 2 años después cuando ya era tarde para arrepentirme, es que lo que Andrea construía adentro de ese local en los horarios que mi hijo no estaba presente no era el futuro con mi hijo, era otra cosa completamente distinta que terminaría rompiéndonos a todos de formas que ninguna proyección financiera podía anticipar. Llevo 31 años trabajando sin parar, 31 años de levantarme antes de que salga el sol y acostarme después de que todos los demás ya estén durmiendo profundamente. Empecé a los 19 años en un almacén de telas cargando cajas de 50 kilos en la espalda, con las manos llenas de cortes y la espalda llena de moretones que nunca le conté a nadie. Monté mi primer negocio de distribución a los 34 años, sola, sin socios porque aprendí por las malas que los socios a veces son más peligrosos que los enemigos, sin préstamos porque ningún banco le presta a una mujer sola que no tiene un hombre que firme con ella, sin nadie que me firmara nada más que mi propia determinación y mi nombre en un papel que yo misma escribí. Lo que tengo hoy me costó madrugar cuando otros dormían fiestas enteras. Me costó acostarme tarde cuando otros ya estaban roncando después de una cena familiar caliente. Nunca pedí que me reconocieran eso, nunca reclamé un aplauso ni una medalla de la municipalidad, simplemente lo hice porque no había otra opción y porque la necesidad enseña más que cualquier universidad. Cuando mi hijo me pidió ayuda para montar ese negocio con Andrea, no saqué lo que no tenía, no inventé plata de donde no la hay, más bien calculé con cuidado cada peso, revisé mis números una docena de veces, moví inversiones. Hice malabares con las fechas de pago para que ninguna transferencia se retrasara ni un solo día. 300,000 pesos mensuales. Durante 24 meses seguidos sin fallar ni una vez, ni un retraso, ni un pero, ni un te pido disculpas pero este mes no llego porque tuve un imprevisto. 7,200,000 pesos en total. Una cantidad que mucha gente no ve junta en 10 años de trabajo formal. No era un préstamo con documento notariado ni con fecha de devolución estampada en algún papel sellado. No había intereses ni plan de pagos ni cláusulas de ningún tipo. Era confianza puesta en efectivo. Era amor puro. Transferido en frío desde una aplicación de banco, esa clase de confianza que uno solo le da a su familia porque la familia es lo único que no debería fallarte nunca. El negocio arrancó bien, mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba en los sueños más optimistas. En los primeros meses mi hijo me mandaba fotos del local cada semana con la emoción de un niño mostrando su primera bicicleta, las fotos de los primeros clientes atendidos con sonrisa genuina, las fotos de las primeras ventas registradas en el sistema, la foto del primer mes que cerraron en verde con ganancias por encima de lo proyectado en todos los papeles. Yo estaba orgullosa de los dos, de mi hijo por atreverse a soñar en grande y de Andrea por acompañarlo en ese sueño sin poner trabas. Andrea madrugaba más que mi hijo en esa época. Llegaba al local antes que nadie con café recién hecho. Atendía ella misma la caja sin quejarse. Llevaba las cuentas en una libreta que yo misma le regalé para su cumpleaños número 28. Parecía completamente comprometida con el proyecto y con mi hijo. Parecía que había encontrado su lugar en el mundo detrás de ese mostrador atendiendo clientes. Con amabilidad y eficiencia mientras el barrio la miraba con respeto. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto diría yo ahora mirando hacia atrás con el lente del arrepentimiento y la memoria traicionera. Pero hubo algo desde el principio que noté y que preferí no nombrar porque no quería ser la suegra entrometida, la que ve problemas donde no los hay, la que genera incomodidad con preguntas incómodas que nadie pidió. Cada vez que yo llegaba al local sin avisar, sin llamar antes para coordinar la visita,
Simplemente aparecía porque pasaba por la zona o porque quería ver cómo iba todo con mis propios ojos. Andrea tenía una explicación diferente cada vez y siempre dicha con la misma calma ensayada. El teléfono estaba apagado porque se le había descargado la batería y no trajo el cargador. Una explicación que repetía con una sonrisa tan perfecta que no podías dudar de ella sin sentirte mal. El local había cerrado antes porque habían tenido que ir a buscar mercancía a otra ciudad y los cargados no supieron decirme por qué no había nadie cuando llegué. Siempre había una razón distinta, siempre dicha con calma, siempre acompañada de una sonrisa que no revelaba nada más que amabilidad superficial. Continuación. En ese momento lo atribuí al estrés normal de tener un negocio nuevo, a las dificultades lógicas que cualquier emprendedor enfrenta en los primeros meses, a la falta de organización de dos personas jóvenes que estaban aprendiendo sobre la marcha sin un manual de instrucciones. Ahora sé que no era estrés lo que la ponía nerviosa cuando yo llegaba sin avisar, era la posibilidad de que yo viera algo que no debía ver, algo que no estaba en ninguno de los papeles que ella me mostraba. Mi hijo tampoco lo sabía. Él trabajaba en su propio turno con toda la confianza del mundo mientras el local cerraba más temprano de lo acordado exactamente los días que él no estaba presente para poner orden. Y yo seguía transfiriendo él. Siempre quise tener una relación genuina con Andrea. No solo la típica relación de suegra y nuera llena de obligaciones sociales y cenas familiares fingidas donde todos sonríen sin mirarse a los ojos, sino una relación real entre dos mujeres adultas que se respetan y se valoran más allá del hombre que las conecta por matrimonio y papeles. La invité a almorzar solas varias veces en lugares lindos. La llevé a mis restaurantes favoritos donde nadie más me acompaña. Le conté historias de mí juventud que ni siquiera mis hijos conocían porque nunca me animé a contarlas. Le pregunté por su familia de la cual ella casi nunca hablaba y eso me llamaba la atención. Le pregunté por sus sueños de niña antes de que la vida la pusiera en este camino, por lo que quería hacer antes de conocer a mi hijo, por cómo se sentía con el negocio y con la vida que estaban construyendo juntos en ese local que yo pagaba. Le di espacio cuando lo necesitó y presencia cuando me la pidió. Traté de ser un apoyo silencioso y no una carga ruidosa. Una aliada firme y no una juez severa de cada uno de sus movimientos. En un momento determinado, cuando vi que el inventario empezaba a crecer mucho más de lo que dos personas solas podían manejar sin volverse locos, le ofrecí ayudarles a organizarlo porque yo llevo décadas manejando inventarios en mi propio negocio y sé perfectamente cómo se desordenan las cosas cuando no hay un sistema claro desde el principio. Andrea me dijo que no era necesario, que ellos ya tenían un sistema que les funcionaba perfectamente, que todo estaba bajo control absoluto y que no había ninguna preocupación, que mi ayuda ya era más que suficiente con el dinero que yo aportaba cada mes y que no querían abusar de mi buena voluntad pidiéndome más de lo que ya daba sin descanso. Lo dijo con una sonrisa amable, sin ninguna aspereza en la voz, sin que yo pudiera sentirme ofendida directamente porque sonaba como un agradecimiento sincero y no como un rechazo disfrazado. Yo acepté sin insistir. Pensé que tal vez estaba siendo demasiado entrometida para mi propio bien, que ellos eran adultos capaces de manejar su propio negocio sin que la suegra les dijera cómo ordenar las cajas y los estantes. Lo que no entendí en ese momento, y que entendí mucho después cuando ya era demasiado tarde para hacer algo sin destruir todo lo que quedaba en pie, es que Andrea no quería que yo viera lo que pasaba adentro de ese local. No quería que yo tuviera acceso al inventario real ni a los números verdaderos ni a las facturas sin trucos, porque el inventario es el espejo de la verdad de cualquier negocio y ella no quería que yo mirara ese espejo, y yo, por no querer ser la suegra difícil, por no querer generar conflictos donde todo parecía funcionar bien desde afuera, le di exactamente el espacio que ella necesitaba para que todo eso pasara sin que nadie la detuviera a tiempo. Lo que más me costó procesar cuando supe toda la verdad, cuando ya no quedaba espacio para la duda ni para la negación ni para el autoengaño, no fue la infidelidad en sí misma como acto concreto. La infidelidad duele pero se entiende dentro de la complejidad de las relaciones humanas, la carne es débil y los deseos a veces más todavía. Lo que más me dolió, lo que todavía me duele cuando lo recuerdo en las noches sin sueño mirando el techo, fue el doble estándar con el que Andrea me trató. Durante 2 años enteros sin que yo me diera cuenta del maltrato, durante 24 meses en los que yo creía que estábamos construyendo algo juntas mientras ella construía otra cosa a mis espaldas, cuando necesitaba el dinero para pagar el alquiler del local o la mercadería del mes siguiente o el sueldo de los empleados, me llamaba con gratitud exagerada que sonaba falsa después de todo, con amabilidad medida como quien dosifica un veneno, con el tono exacto de una nuera que aprecia a su suegra y no quiere darle motivos para que retire el apoyo que tanto necesita. Pero cuando yo preguntaba cómo iban las ventas con curiosidad genuina, cómo estaba el flujo de caja mes a mes, cuánto habían
Ingresado el mes anterior comparado con el anterior, Andrea me daba respuestas vagas que no decían nada concreto, generalidades vacías que sonaban bien pero no informaban nada útil. Cuando yo sugería algo que podría mejorar el negocio basada en mi experiencia de décadas en el mundo del comercio, me decía que lo iban a analizar con calma y que me avisarían cualquier cosa importante. Pero nunca más se volvía a hablar del tema en ninguna comida familiar, cuando yo quería involucrarme un poco más. Hacer una visita sorpresa para ver cómo trabajaban en el día a día, revisar los números con ellos aunque fuera una sola vez sin compromiso. Andrea me recordaba con una suavidad que rozaba la condescendencia que yo ya había hecho suficiente con el aporte mensual y que no debía preocuparme por nada más que por disfrutar mi vida. Ella tomaba mi dinero con una mano extendida como quien recibe un regalo merecido por su sola existencia, y con la otra mano me mantenía cuidadosamente afuera de todo lo demás, fuera de las decisiones importantes, fuera de los números reales que mostraban la verdad, fuera de la verdad completa que hubiera cambiado todo. Mi dinero era bienvenido siempre, en cualquier cantidad, en cualquier momento del mes, sin preguntas ni condiciones ni límites, pero mi presencia no era bienvenida más allá de lo estrictamente necesario para la próxima transferencia. Mis preguntas no tenían respuesta real que no fuera un rodeo cortés, mi curiosidad era vista como una invasión. ¿Qué había que cortar con amabilidad? Y yo seguía aceptando ese trato mes tras mes sin decir nada, sin poner límites, sin marcar territorio, porque era la mamá de su esposo y no quería ser la que generara conflictos en el matrimonio de mi hijo que tanto le costó construir después de tantas dificultades. Esa consideración mía, ese deseo de no molestar, de no ser la suegra tóxica que todos critican en las reuniones familiares con cuchicheos al oído, fue la que le dio a Andrea 2 años enteros de espacio libre para hacer exactamente lo que quiso hacer mientras yo pagaba los costos sin saberlo. Había una trabajadora en el local que se llamaba Carmen, una mujer de unos 45 años, callada como una sombra, eficiente como una máquina, de esas personas que hacen su trabajo sin llamar la atención y sin generar problemas para nadie. Carmen llevaba con ellos desde el primer mes de apertura, desde cuando abrieron las puertas con una cinta simbólica que yo misma corté con unas tijeras grandes que compré para la ocasión. Era discreta, correcta profesionalmente, nunca se metía en lo que no le correspondía, nunca chismeaba sobre los dueños con otros empleados en los ratos libres. Yo la había visto un par de veces cuando pasaba por el local a saludar rápidamente y siempre me pareció una mujer seria, confiable, del tipo que sabe guardar secretos profesionales pero también sabe cuando es necesario hablar para que no pase una desgracia. Un sábado en la tarde, mientras yo estaba en mi casa revisando mis propios números del negocio con la tranquilidad de quien no espera malas noticias, mi teléfono sonó con un número que no tenía registrado en mi agenda de contactos. Contesté con desconfianza como hago siempre con números desconocidos que me aparecen, y cuando reconocí la voz de Carmen del otro lado de la línea, me sorprendí muchísimo porque nunca había tenido contacto directo con ella fuera del local. Nunca habíamos intercambiado números ni habíamos tenido una conversación privada de ningún tipo en todo este tiempo. Carmen me dijo lo siguiente, con una voz pausada como quien mide cada palabra antes de soltarla al aire, con el cuidado de quien sabe que lo que va a decir puede romper una familia entera. Señora, yo no soy una persona que se meta en lo que no le corresponde. Yo vengo a trabajar y me voy a trabajar y no me gustan los problemas ni los chismes de pasillo. Pero hay cosas que una madre debería saber antes de que sea demasiado tarde y no se puedan arreglar nunca más. Yo me quedé en silencio absoluto, con el corazón empezando a latir más rápido de lo normal, con un nudo en la garganta que no me dejaba hablar, y le pregunté si podía contarme más, si podía decirme a qué se refería exactamente con esas palabras. Carmen me dijo que no podía decir nada más por teléfono, que esas cosas no se dicen por teléfono porque nunca se sabe quién puede estar escuchando, que si quería saber la verdad completa tenía que ir al local un día que mi hijo no estuviera trabajando y revisar las cámaras de seguridad que ellos mismos habían instalado hacía unos meses para cuidar el negocio. Luego colgó sin esperar respuesta, sin darme tiempo a preguntarle nada más. Esa misma noche me senté con mi hijo en su apartamento, lo miré a los ojos con la seriedad de quien va a preguntar algo que puede herir sin querer a la persona que más ama, y le pregunté por Camilo, su mejor amigo desde el colegio secundario, el que yo había visto crecer en mi propia casa con mis propios ojos durante años, el que había comido en mi mesa cientos de veces y había dormido en el sofá de mi sala cuando se peleaba con sus padres de adolescente rebelde. Le pregunté cómo estaba Camilo en esos días, qué había sido de su vida, por qué no lo veía más seguido en las reuniones familiares como antes solía pasar. Mi hijo me miró raro, con una mezcla de confusión sincera y tristeza contenida, y me dijo que Camilo había dejado de contestarle los mensajes hacía exactamente 3 meses sin dar ninguna explicación, que le había escrito var.
Y a ese veces preguntando qué había pasado entre ellos y que nunca recibió respuesta alguna de su parte, que no entendía por qué su mejor amigo de toda la vida lo había borrado de su existencia de la noche a la mañana sin mediar palabra. Yo empecé a entender demasiado en ese momento. Mi instinto de madre y de mujer se activó al mismo tiempo con una fuerza que no conocía, y supe que lo que Carmen iba a revelarme no era algo pequeño que pudiera ignorarse o arreglarse con una disculpa. Cuando monté mi negocio de distribución a los 34 años, todo el mundo a mi alrededor tenía una opinión formada, todo el mundo sabía más que yo sobre lo que una mujer podía o no podía hacer sola en este país. Mis tías decían que era muy arriesgado poner todos los ahorros de una vida en un negocio que podía quebrar en 6 meses si no tenía suerte. Mis primos decían que una mujer sola no podía manejar ese tipo de operación logística porque necesitas fuerza física que no tenemos y contactos que solo los hombres consiguen en los bares. Mis vecinos decían que necesitaba un socio hombre urgente, un aval que respondiera por mí, un esposo que pusiera la cara cuando las cosas se complicaran delante de los proveedores hombres que no respetan a las mujeres. Yo los escuché a todos con respeto porque eran mi familia y mi comunidad y sus opiniones me importaban aunque no las compartiera. Y luego hice exactamente lo que tenía que hacer sin pedir permiso ni disculpas a nadie. Me levanté a las 5 de la mañana durante 3 años consecutivos sin excepción, no fallé un solo día aunque tuviera fiebre o dolor o sueño, no me di vacaciones ni feriados ni fines de semana largos. Trabajé 6 días a la semana sin quejarme nunca, sin pedir que me reconocieran el esfuerzo sobrehumano, simplemente porque era lo que había que hacer para que las cosas funcionaran y punto. Los primeros 2 años reinvertí absolutamente todo lo que ganaba antes de gastarme un solo peso en algo que no fuera estrictamente necesario para vivir con dignidad. Comía arroz con huevo para ahorrar cada moneda y llevaba la misma ropa por años enteros para no distraer recursos en vanidades. Al cuarto año contraté a mis primeras 2 empleadas. 2 mujeres del barrio que necesitaban trabajo desesperadamente y que aprendieron conmigo el oficio desde cero hasta ser expertas. Al sexto año abrí un segundo punto en otro municipio completamente distinto, esta vez con la certeza absoluta de que lo que estaba haciendo funcionaba y funcionaba bien sin depender de la suerte. Al 10º año pagué mi apartamento en efectivo sin pedirle nada a ningún banco, sin deberle nada a nadie, con el fruto de 15 años de trabajo duro y constante que nadie me regaló. Todo eso me enseñó algo que no se aprende en ningún libro ni en ningún curso de negocios de Internet. Algo que solo la experiencia vivida te puede regalar si prestas atención. El dinero no miente nunca. El dinero siempre encuentra el camino hacia donde alguien trabaja de verdad por obtenerlo sin excusas. Y cuando el dinero de un negocio no cuadra, cuando los números que ves en los reportes no coinciden con las horas que supuestamente se trabajan en ese lugar, algo está ocurriendo que no te están contando. Alguien está moviendo piezas detrás del telón sin que tú lo sepas hasta que es tarde. Yo llevo décadas leyendo números en mis propios negocios. Puedo detectar inconsistencias en un balance con la misma facilidad con que otros detectan mentiras en una conversación casual. Cuando empecé a revisar los reportes de ventas del local de mi hijo con más detalle del que había usado hasta entonces, noté algo que no debería haber pasado desapercibido durante tanto tiempo si hubiera estado más atenta. Los días de menor venta no eran aleatorios ni respondían a la estacionalidad del mercado ni a días festivos, sino que coincidían siempre con los mismos días de la semana, exactamente los mismos, martes y jueves sin falta. Y esos martes y jueves resultaban ser los mismos días en que mi hijo no trabajaba en el local porque tenía otro turno en su trabajo anterior del cual todavía no podía desprenderse del todo por compromisos viejos. Le pedí a mi hijo que revisara las cámaras de seguridad, no con acusación en la voz sino con preocupación genuina, no con rabia en los ojos sino con el cuidado de quien intuye una tormenta antes de que caiga el primer rayo. Mi hijo tardó 2 días enteros en pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad, no porque no quisiera saber la verdad aunque le doliera, porque es un hombre valiente que nunca ha tenido miedo de enfrentar la realidad por dura que sea, sino porque una parte profunda de su corazón todavía esperaba que yo estuviera equivocada después de todo, que mi intuición de madre estuviera jugándome una mala pasada por exceso de protección, que lo que Carmen había insinuado por teléfono fuera solo un malentendido que podía aclararse con una conversación franca entre adultos. Cuando finalmente pidió las grabaciones y las revisó en su computadora con sus propios ojos, no me llamó de inmediato para contarme lo que había visto porque no podía ni hablar. Necesitó unas horas para procesar solo el golpe. Se sentó en la oscuridad de su sala vacía y miró las imágenes una y otra vez buscando un ángulo distinto de la cámara, una explicación alternativa que salvara algo, una razón para creer que lo que veía en sus ojos no era lo que pensaba su cabeza en ese momento de confusión. Cuando ya no pudo seguir mirando solo sin volverse loco, me llamó por teléfono con la voz rota. No me dijo nada al principio de la conversación, no hubo un mamá, tenías razón que me diera la razón, no hubo un mamá, esto es horrible que expresara lo que sentía. Simplemente me dijo que fuera a su apartamento con una voz que sonaba como si hubiera llorado horas sin parar.
Cuando llegué al apartamento, encontré a mi hijo sentado en el sillón de la sala con el computador abierto sobre la mesa del comedor, las luces todas apagadas excepto el resplandor azulado y frío de la pantalla. Me senté a su lado sin decir palabra y él pulsó play sin mirarme a los ojos porque no podía. Ahí estaban las imágenes que cambiaron todo. Camilo entraba al local los martes y los jueves en la tarde temprano, siempre después de la hora en que mi hijo salía para su otro trabajo lejos de ahí. Andrea lo recibía con una normalidad que dolía de tan casual y ensayada. Cerraban la cortina metálica del local desde adentro con un ruido que se escuchaba en la grabación, las luces se apagaban antes del horario de cierre oficial que decía el cartel en la puerta. Y todo eso ocurría puntualmente mientras yo transfería los 300,000 pesos que pagaban la renta de ese lugar mes a mes, los servicios de ese lugar, el inventario que se renovaba cada 15 días. Mi generosidad no solo fue poco valorada o ignorada, fue literalmente el escenario material de la humillación de mi hijo. Las paredes que yo pagué durante 2 años albergaron los encuentros mientras el hijo que yo cuidaba desde chico estaba afuera trabajando para otros sin saber nada. Mi hijo estaba completamente destruido por dentro. No lloraba porque los hombres de mi familia no lloran cuando los hieren de esta manera, sino que se quedan callados y aprietan los dientes con fuerza mientras la rabia les quema por dentro sin encontrar salida. Quiso llamar a Andrea en ese mismo momento sin pensarlo. Marcó el número en su teléfono sin siquiera saber lo que iba a decirle. Tenía el pulgar sobre la pantalla listo para presionar llamar y descargar todo. Entonces yo le puse la mano en el brazo, suavemente pero con firmeza de madre, y le pedí que esperara, una sola noche nada más, 24 horas para que él se calmara un poco, para que no dijera algo de lo que pudiera arrepentirse después cuando pudiera la furia, pero sobre todo, para que yo pudiera hacer algo antes de que la confrontación estallara sin control. Necesitaba hacer una cosa primero. Algo que sabía que tenía que hacer por mi hijo aunque él no lo entendiera en ese momento de dolor. Esa noche, después de que mi hijo se quedara dormido agotado por el llanto y la rabia en el sillón, abrí la aplicación del banco en mi teléfono con manos temblorosas. Revisé cada transferencia de los últimos 24 meses una por una sin saltarme ninguna, y cancelé la transferencia automática que estaba programada para el 1 del mes siguiente sin mensaje, sin explicación, sin aviso de ningún tipo para nadie. Andrea negó absolutamente todo cuando mi hijo la confrontó al día siguiente, dijo que era un malentendido enorme, que las cámaras de seguridad no mostraban nada que no tuviera una explicación lógica si se miraba con buena voluntad, que los trabajadores le tenían mala voluntad desde hacía tiempo por envidia, que Carmen era una persona conflictiva que había querido hacerle daño desde el principio por rencillas viejas. Siguió negando durante días enteros con una consistencia ensayada que a mí me pareció más escalofriante que la traición misma porque mostraba una cabeza fría que daba miedo. Camilo no negó absolutamente nada. Al día siguiente de que mi hijo la confrontara sin piedad, Camilo le mandó un mensaje de texto de 3 líneas que decía exactamente: perdóname, no supe parar a tiempo, no tengo cómo explicarlo sin que suene excusa barata. 3 días después de la confrontación, Andrea pidió hablar conmigo en persona cara a cara. Llegó a mi casa sola, sin mi hijo que la acompañara. Se sentó en el mismo sillón donde mi hijo había llorado días antes y me dijo con toda la calma del mundo que yo estaba destruyendo una familia entera por culpa de un chisme de una empleada resentida, que el negocio iba a quebrar sin mi aporte mensual y que eso iba a ser mi culpa también, que yo no había pensado en las consecuencias de lo que estaba haciendo al cancelar las transferencias, que pensara en mi hijo antes de actuar, en lo que él necesitaba para salir adelante, en lo que habían construido juntos durante 2 años. La dejé hablar hasta que terminó su discurso ensayado, y luego le dije con voz firme que en mi hijo estaba pensando exactamente en cada uno de mis actos, que en lo que habían construido dentro de ese local estaba pensando también. Se fue sin decir nada más porque no había nada más que decir. Sin comentar, solo mostrar el local comercial cerró sus puertas 6 semanas después de que yo cancelé la transferencia automática. Sin el aporte mensual no pudieron cubrir la renta del segundo mes porque no tenían ahorros. El arrendador les dio 15 días de plazo legal para pagar. No llegó ningún dinero de ninguna parte. Cerraron para siempre. El mismo local que Andrea había usado para mantenerme afuera a mí, la suegra que pagaba todo. El mismo local donde ocurrió todo a escondidas. Fue él primero en desaparecer cuando yo dejé de pagar sin aviso. Mi hijo tardó varios meses enteros en levantarse del todo. No fue fácil y yo no voy a decir que lo fue porque sería mentira, pero los recuperó con el tiempo. Hoy tiene un proyecto propio, más pequeño, más controlado, completamente suyo, sin socios que le mientan, sin Andrea que le robe plata, sin Camilo que le falte el respeto. Yo volví a invertir en su nuevo emprendimiento cuando me lo pidió con humildad. Esta vez firmamos un documento juntos, no porque no confíe en él después de todo, sino porque los dos aprendimos por las malas que la confianza y el orden no se contradicen cuando hay amor de verdad. La pregunta es,
¿Ustedes le hubieran dicho todo a su hijo antes de retirar el dinero o habrían actuado primero como yo y explicado después cuando ya no había vuelta atrás? Déjenmelo en los comentarios que los leo todos con atención. Y si esto les sirvió para algo, suscríbanse para más historias donde la rata siempre revela la verdad cuando nadie más quiere verla.